No sé si os acordáis que he hablado ya en otros momentos acerca de los snacks de movimiento, de esos momentos a lo largo del día en los cuales, bueno, pues hacemos algún tipo de actividad física simplemente para aumentar un poco nuestro gasto calórico, como puede ser, por ejemplo, salir a caminar un poco más, dar un pequeño paseo, hacer un poco de bicicleta, saltar un poco la comba. Se puede hacer de muchas maneras diferentes. Y creo recordar que también he hablado alguna vez acerca de los snacks, pero en este caso de entrenamiento de fuerza. Seguramente no sea lo más óptimo de cara, por ejemplo, a explotar la fuerza máxima, a ganar una cantidad de masa muscular desmesurada, pero sí que es algo, es una opción que también está ahí y que para muchas personas se convierte en una forma bastante viable de por lo menos entrenar. Así que me ha parecido una buena idea dedicar este episodio a hablar precisamente del tema, de cómo, por ejemplo, podemos hacer esos pequeños snacks de entrenamiento de fuerza a lo largo del día y cómo esto puede también darnos buenos resultados. Así que antes de nada, como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita. Si os apuntáis por ahí, os voy a enviar cada semana un mail en el que cuento cómo entreno, cómo me alimento, rutinas de ejemplo, cosas que en estos años me han ayudado bastante a ganar masa muscular, a ganar fuerza, a entrenar de una manera más eficiente y considero que si tú estás en este mundillo, estás empezando o incluso si llevas unos años, pues también puedes aprender algunas cosas. Así que bueno, si dejas tu mail por ahí, te doy la bienvenida a la comunidad y cada semana te envío un mail con más contenido. Y a ver, como digo, me parecía buena idea hablar de este tema porque lo cierto es que para muchas personas pues el tema de no tengo tiempo, no saco, por ejemplo, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos para entrenar, es algo bastante habitual. De hecho, por qué no decirlo, es una de las excusas, entre comillas, o es una de las objeciones más comunes cuando, por ejemplo, invitas a alguien a entrenar fuerza. Siempre está el tema de es que trabajo mucho, es que tengo muchas cosas que hacer, es que me surgen imprevistos, es que todos los días termino igual con la misma sensación de que no he sacado ni siquiera 30 minutos para, por ejemplo, hacer unas flexiones, hacer unas sentadillas. Esto suele ser bastante habitual y sí que es cierto que tenemos una parte de la población que puede dedicar, por ejemplo, 5 días a la semana sin ningún tipo de problema a ir al gimnasio y estar hora y media. También he dedicado otros episodios a hablar de por qué no es necesario hacer tanto, no es necesario ir 5 días, no es necesario estar una hora y media, pero tenemos el lado opuesto, como digo. Y si bien es cierto que no es lo más óptimo, porque no nos vamos a engañar, obviamente, si queremos conseguir muy buenos resultados tanto en la fuerza como en la hipertrofia, lo más óptimo es dedicar cierto tiempo a cada sesión de entrenamiento, hacerlo en ese mismo momento, es decir, no por ejemplo hacer ahora una serie de sentadillas, hacer por ejemplo a las 3 horas una serie de dominadas, luego por ejemplo al final del día hacer unas flexiones. Esto, que también es verdad que está muy bien, no es lo más óptimo. Quiero dejarlo claro porque muchas veces cuando se habla de este tema es verdad que siempre está el típico comentario de ya, pero eso no sirve para nada. Bueno, sí que sirve, bajo mi punto de vista podemos conseguir también buenos resultados, pero tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tenemos. Y en este caso, si por ejemplo no tenemos 45 minutos, 50 minutos, unos 3, 4 días a la semana, pues tenemos que buscar otras fórmulas que también nos puedan dar buenos resultados. Y los snacks de fuerza a lo largo del día cumplen muy bien con ese propósito y de hecho para muchas personas, bueno, pues están también bastante bien. Normalmente cuando una persona me llega y me pregunta, oye, ¿qué rutina me recomiendas para hacer unas 2 veces por semana de manera simple, sencilla, poquitos ejercicios con la cual pueda ir progresando, pueda ir mejorando y consideres que es algo que me puede generar adherencia, es decir, la puedo mantener a lo largo del tiempo? Normalmente, en esos casos siempre recomiendo una rutina de tipo full body, de tipo cuerpo completo, porque vamos a estar trabajando en cada sesión todos los grupos musculares y por otra parte porque se hace mucho más amena para personas que quizás no tienen tanto tiempo. Es decir, si yo por ejemplo tengo 2 días a la semana para entrenar, pues obviamente no voy a plantear una rutina dividida en la cual un día haga pecho bíceps y al día siguiente haga espalda tríceps, ¿no? Por poner un ejemplo, porque en este caso las piernas se quedarían fuera y obviamente no sería tan óptimo. Bueno, pues en este caso trabajaríamos todos los grupos musculares en cada sesión, sería bastante más ameno, elegiríamos por ejemplo un ejercicio básico para cada grupo muscular, un ejercicio de empuje, un ejercicio de tracción, un ejercicio para el tren inferior, algún ejercicio accesorio y con esto lo tendríamos ya cubierto. ¿Cuál es el tema?
pues que si por ejemplo no tenemos esos 45 minutos, una hora para sacar esa sesión de entrenamiento de cuerpo completo, lo que podemos hacer es dividirla en trocitos pequeños a lo largo del día. Es decir, quizás no tengo 50 minutos, pero sí tengo 10 minutos ahora para hacerme 2 o 3 series de sentadillas. Quizás más adelante, a lo largo del día, no tengo tiempo para estar ahí haciendo 3 o 4 ejercicios, pero sí tengo otros 10 minutos para hacer 3 o 4 series de dominadas. De esta manera vamos haciendo ejercicios, como digo, a lo largo del día, en pequeños momentos en los cuales tenemos 10 minutos para descansar, para liberar nuestra mente de esa actividad que estamos haciendo, del trabajo o de lo que sea, y por lo tanto al final hemos completado una sesión de entrenamiento que duraría unos 45 minutos, como digo, una hora más o menos, pero de manera dividida, un poco más separada, es decir, en bloques de 10 o 15 minutos a lo largo del día. Y esto es algo que cada vez veo más. Es verdad que a muchas personas les motiva más esto que no, por ejemplo, estar una hora seguida entrenando fuerza, una hora seguida machacando que si el tren inferior, que si por ejemplo la espalda, que si por ejemplo los empujes. Entonces, bueno, depende también un poco de cada caso. Si eso es lo que te motiva, si eso es lo que hace que mantengas el plan a largo plazo, estoy convencido de que esta es la mejor opción para ti. Vuelvo a repetir, no es ni de lejos lo más óptimo de cara a ganar fuerza o a ganar masa muscular, pero es una alternativa que está ahí y que podemos utilizar incluso puntualmente. Yo soy una persona que entreno 4 veces a la semana con esquemas que son muy tradicionales, es decir, push-pull legs, torso-pierna, full body, este tipo de cosas, pero puntualmente, por lo que sea, quizás en una época de mi vida en la cual no puedo sacar demasiado tiempo porque estoy muy enfocado en otros proyectos o en lo que sea, bueno, pues puedo sacar esos pequeños espacios de tiempo a lo largo del día en los cuales puedo hacer snacks de entrenamiento de fuerza, unas sentadillas, unas dominadas, unas flexiones, un remo en anillas, unos fondos, este tipo de ejercicios que son muy simples, que incluso podemos montar un pequeño gimnasio en casa con algo muy muy asequible, muy minimalista, y los cuales podemos hacer en muy poco tiempo. Así que si por ejemplo estáis en un punto en el cual no tenéis demasiado tiempo, pero aún así queréis entrenar, queréis seguir mejorando, tened en cuenta que las bases del entrenamiento siguen siendo exactamente las mismas. Tenemos que hacer un volumen del cual nos recuperemos, con el cual vayamos progresando, tenemos que ir subiendo la carga poco a poco o haciendo más repeticiones o metiendo un poco más de volumen, aunque quizás esta parte sea la menos interesante bajo mi punto de vista. Es decir, lo mejor sería ir haciéndonos fuertes poco a poco con el paso del tiempo. Y si lo vamos consiguiendo, si estas mismas bases que se aplican a cualquier otro esquema las vamos cumpliendo, tened en cuenta que los resultados obviamente van a llegar, independientemente de que hagáis este tipo de rutinas o que hagáis unas más tradicionales. ¿Que quizás no ganáis mucha masa muscular? ¿Que quizás no ganáis mucha fuerza? Pues sí, quizás no consigáis los resultados más óptimos del mundo. Pero aún así, van a ser igualmente buenos. Considero que va a ser una muy buena alternativa para esos momentos en los cuales tenemos muy poquito tiempo y de hecho hay muchas personas que le pillan el gusto al entrenamiento de fuerza a partir de esquemas de este tipo, es decir, en lugar de ir al gimnasio 3 o 4 días, pasarse ahí una hora cada día o utilizar una rutina un poco más tradicional, bueno, pues empieza de esta manera, empieza poco a poco, ve que progresa, ve que le requiere poco tiempo y además consigue buenos resultados. Como digo, esto depende mucho de cada persona porque obviamente en mi caso particular esto no funcionaría. A mí no me gusta hacer esos snacks de entrenamiento de fuerza a lo largo del día. Me da la sensación de que pierdo un poco más el tiempo porque quizás luego me enfoco en otra tarea y veo que al cabo del día he conseguido sacar únicamente 10 minutos y solamente puedo hacer un ejercicio en concreto, pero depende mucho de tu caso en concreto. Quizás a ti sí que te funcione bien y si montas un espacio minimalista en casa, un espacio con muy poquito material, muy sencillo, pues puedas hacerlo de esta forma y te genere adherencia. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy de Lifters, hablando un poco de este tema, de los snacks de entrenamiento de fuerza, que como digo, es algo que ya había comentado en otros episodios, pero quería dedicar un podcast entero a hablar precisamente de este tema. Así que nada, coméntame lo que opinas en Spotify, ya sabes que también si te ha gustado el episodio valoro mucho un me gusta, las 5 estrellas, lo que sea, de verdad me ayuda a seguir grabando este tipo de contenido. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.